crónica, más conocida como el EPOC. Mi nombre es Galvez Olivas Anderson Pelé y el día de hoy voy a exponer para el espacio médico y justo con el director Espinosa Coldán, Espinosa Colonia David Ronam, ¿no? El director académico del espacio médico. Ok, vamos a arrancar. Acá vamos a ver el índice de lo que vamos a hablar, o bueno, las pautas que vamos a hablar sobre el EPOC, como la definición del EPOC, o sea, qué es el EPOC y acerca de ello, su epidemiología a nivel mundial y nacional, la etiología, cuáles son las causas que te pueden generar el EPOC, los factores de riesgo, la fisiopatología o patogenia, las manifestaciones clínicas, un diagnóstico para el EPOC, sus tratamientos y un rol de preguntas, ¿no? Que van a constar de 3 preguntas. Ok, estos son los artículos en los que me he basado para tratar el tema de hoy. Y acá podemos ver el DOI para que puedan investigar un poco más acerca de ello, ¿no? Ok, arrancamos con la parte de definición. En primera, ¿qué es el EPOC o qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Más que todo, esta enfermedad va a ser una enfermedad de tipo respiratoria y se va a caracterizar por una limitación persistente en nuestro flujo aéreo. Ok, ya. Y esta limitación lo que va a hacer y por qué es característica del EPOC es porque esta limitación va a ser progresiva. Entonces, mientras más pase el tiempo, más va a ser esta limitación, ¿no? Es por eso que se le conoce como EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Ahora, esta enfermedad va a estar asociada también a una respuesta inflamatoria crónica que va a ser intensificada en las vías respiratorias y en los pulmones a partículas o gases nocivos. Por lo general, esta enfermedad está asociada a factores ambientales, más que todo como el humo del tabaco o la contaminación por biomasas. Esta enfermedad, más que todo, se puede decir por factores ambientales, ¿no? Y también va a estar asociada a factores genéticos. Ahora, en el EPOC vamos a encontrar dos casos en específico, o bueno, vamos a encontrar un poco más, pero estos son los dos casos más resaltantes o por los cuales nos podemos evidenciar por EPOC o definir cómo es el EPOC. El primero va a ser enfisema, que prácticamente el enfisema va a ser la destrucción de las paredes alveolares. Y la bronquitis crónica, que va a ser prácticamente la hipersecreción eh, o la producción excesiva de moco. ¿Sí? Ahora, características de la bronquitis crónica. Prácticamente la bronquitis crónica va a presentar una tos productiva que va a ser constante por 3 meses consecutivas en un transcurso de 2 años seguidos, ¿no? Y ahora, la bronquitis crónica se va a generar por la inflamación crónica de las vías aéreas. Más que todo, ¿qué vías aéreas? Bueno, los bronquios se podría decir, ¿no? A nivel de los bronquios se da la bronquitis crónica por una inflamación crónica de las vías aéreas y una hipersecreción excesiva de moco. Bueno. Ahora, en enfisema, como volvemos a recalcar un poco acá, podemos ver que es la destrucción de las paredes alveolares. Ahora, esta destrucción de paredes alveolares, ¿qué va a hacer? Va a reducir la superficie del intercambio de gases, ¿no? Y que más aumenta el tamaño de los espacios aéreos, donde hay menor elasticidad pulmonar. Acá, en esta imagen, podemos ver un poco sobre cómo es la bronquitis crónica, ¿sí? Acá podemos ver que los bronquios están tranquilos y acá podemos ver un bronquio que se encuentra inflamado y con bastante secreción, ¿no? Mientras que en el enfisema podemos ver un alveolo normal y un alveolo con prácticamente que se encuentra dañado, ¿no? Con espacios aéreos un poco más grandes y con pequeñas destrucciones en las superficies alveolares. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Ahora, cuando hablamos de la epidemiología vamos a hablar de dos puntos, a nivel mundial y a nivel nacional. Bueno, en este caso, a nivel mundial, el EPOC va a ser la causa mayor de morbilidad y mortalidad, ya sea y con importante impacto socioeconómico. O sea, va a estar muy relacionado con ya sea el tipo de país que presentamos, ¿no? Ya sean, por ejemplo, países primermundistas, tercermundistas y entre otros, ¿no? Y va a constituir un problema en la salud pública de primer orden. En la actualidad, el EPOC va a ser la tercera causa de muerte a nivel mundial. Ahora, ¿cuáles son las características de esta epidemiología? Bueno, uno, la mayoría de muertes por EPOC se van a producir en Asia Oriental y Meridional. ¿Esto por qué? Porque Asia va a ser un país industrializado. Y cuando es un país industrializado, por lo general, las industrias que van a botar bastante contaminación ambiental. Ahora, los habitantes de estos países van a estar más, o bueno, van a estar más asociados. ¿Por qué? Por esta contaminación de biomasa. Recordemos un poco sobre los factores. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre ello. Sin embargo, como he mencionado, las características más importantes o los agentes más importantes que son la exposición del humo del tabaco y la exposición a biomasas. Ahora, en caso de países industrializados es más que todo exposición a biomasa, ¿no? Ahora, en la tasa de mortalidad por EPOC son más altas en los hombres que en las mujeres y aumentan exponencialmente con edad. Esto es recontra cierto, porque recordemos esto, pacientes con EPOC van a ser de 40, bueno, más que todo 50, 60 años, ¿no? Pero sí puede haber en pacientes de 40 y por ahí, ¿no? Progresivamente.
Ahora podemos ver que los casos más crónicos van a ser en pacientes con mayor edad. Por ejemplo, pacientes con 70 años van a tener un EPOC mucho más avanzado que pacientes con 50 años. ¿Esto por qué se debe? Porque más que todo se tienen que indicar también el estilo de vida, en dónde vive, también los factores de riesgo asociados, la contaminación ambiental y entre otros. ¿Y por qué la tasa de mortalidad son más altas en hombres que en las mujeres? Bueno, esto se debe también al estilo de vida de los hombres. Por lo general estaba más asociado en el artículo que había investigado, estaba más asociado más que todo por el consumo de tabaco. Los hombres que consumen tabaco eran mucho mayor que las mujeres que consumían tabaco. Sin embargo, en la actualidad esta diferencia ya no se ve mucho. ¿Por qué? Porque las mujeres también han empezado a consumir tabaco de la misma cantidad que los hombres. Ahora, ¿se puede decir que en la actualidad los hombres y mujeres pueden tener la misma tasa de mortalidad? Se podría decir que sí, ¿no? Los países con un riesgo o bueno, con un ingreso nacional bruto tienden a tener tasas de mortalidad por EPOC mucho más altas. Y esto llega a ser cierto. Países industrializados, por lo general, llegan a tener una tasa de mortalidad más alta que países pocos industrializados, ¿no? Y esto se ve en la cantidad de contaminantes que inducen las fábricas, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de biomasas que se producen, ¿no? Por producción. También va a existir una fuerte asociación entre el ingreso nacional bruto per cápita y la prevalencia de la capacidad vital forzada. Recordemos, la capacidad vital forzada baja es prácticamente la capacidad que presenta nuestro pulmón para retener aire. Bueno, y ahora, va a existir una fuerte asociación entre el ingreso nacional bruto y esta prevalencia. Recordemos que esto va a ser una característica del EPOC. Y ya pues, también va a estar muy asociada con ella, ¿no? Y los países con un ingreso nacional bruto per cápita que tenga más alta, la prevalencia va a ser de CDF más bajo. Bueno, en el Perú se van a reportar o se reporta una prevalencia de 6,7% de adultos mayores de 40 años, que estaría relacionado al bajo nivel del consumo de cigarrillos en la región de Sierra, se debe a a una mayor contaminación por biomasas. Y ahora, ¿por qué se da esto? Porque los pacientes que no consumen tabaco tienden a ser más propensos a generar EPOC y a una edad más temprana, ¿no? Por lo general les vuelvo a decir que el EPOC es en 50, 60 años y en el Perú se ha reportado casos de adultos de 40 un poco más han tenido casos, por ejemplo, de POC. Esto se debe a que es más prevalente, bueno, la relación es de 1 a 4, ¿no? Entre pacientes que fuman y pacientes que no fuman. Por lo general, los pacientes que no fuman, pero están expuestos al humo del tabaco y están expuestos a contaminaciones de biomasas, son más prevalentes a tener esta enfermedad que los pacientes que consumen tabaco o están expuestos en ello, ¿no? Bueno, dos estudios, voy a retroceder un poco, ya. Dos estudios epidemiológicos en el proyecto de Latinoamérica de Investigación en Obstrucción Pulmonar Platino y Prepocol han proporcionado información sobre la prevalencia de EPOC a nivel de Latinoamérica, según el índice de Tifenau, o podemos ver el BEF1 sobre capacidad vital forzada. También se le conoce como el índice de Tifenau. En la figura 1 podemos ver que la prevalencia del EPOC en Latinoamérica va a ser más prevalente en los países como Uruguay y Montevideo, bueno, en Uruguay, en la capital de Montevideo, y de prácticamente Santiago ya, claro, y Chile y Santiago de Chile. Y ahora, ¿cuál es el país con menor prevalencia de POC a nivel de Latinoamérica? Es México. Esa sería la parte de epidemiología a nivel de Latinoamérica. Vamos un poco con la etiología. En la etiología, como volvemos a recalcar, el factor más importante que genera el EPOC es el tabaquismo o la exposición al humo del tabaco. Este es el más importante de todos los demás. Ahora, también podemos ver que hay una exposición al humo de biomasas. Esto también es importante. Como recalcamos en el Perú, hemos encontrado más casos de pacientes que no fuman, sin embargo están mayor expuestos al humo de biomasas y por ello tienen EPOC. Ahora, los factores genéticos también son muy influyentes. Pacientes que presentan, por ejemplo, un déficit de alfa-antitripsina o tienen poco desarrollo pulmonar son más propensos a que les dé EPOC que pacientes con un estilo de vida saludable, ¿no? O con exposición al humo de biomasa. En el caso del asma, recordando que el asma también es una enfermedad obstructiva, recordemos un poco sobre los patrones obstructivos y restrictivos. ¿Qué podemos decir sobre el asma y el EPOC? Bueno, los dos son enfermedades con patrones obstructivas, sin embargo, el asma puede ser reversible, mientras que el EPOC es crónico, ¿no? El EPOC llega a ser irreversible. Sin embargo, los dos que se caracterizan por la baja elasticidad que presentan y porque son una enfermedad obstructiva. Ahora, pacientes con asma pueden que tengan EPOC, sí. Los pacientes con asma, por ejemplo, los pacientes con asma, los niños, pueden que cuando sean adultos desarrollen EPOC, sí. Sí puede que pase, o también como puede que no, ¿no? A esto también se le conoce como un tipo de EPOC, EPOC A, pacientes con asma. Por ejemplo, a los pacientes con déficit de alfa-antitripsina o con factores genéticos se le conoce como EPOC G.
Pacientes con tuberculosis pulmonar también porque se genera daño pulmonar crónico, fibrosis y baja elasticidad. ¿Qué representa esto? Que puede que te dé también una, una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque la baja elasticidad es lo que te genera la enfermedad crónica como tal, ¿no? Eso lo vamos a explicar un poco más en la fisiopatología, de una forma mucho más detallada, no se preocupen. Ahora también, ¿por qué fibrosis? Porque recordemos que el tuberculosis pulmonar va a generar daño a nivel de los pulmones. Ya pues, y cuando el tejido se quiere reparar, lo que va a generar, los fibroblastos no van a ser fibras de colágeno ni fibras de elastina, sino que van a ser, no, bueno, no van a ser fibras de elastina, ¿no? Sino que van a ser fibras de colágeno, ¿no? Y va a generar más fibrosis. No van a tener esa distensibilidad que tenían y se va a generar un mayor daño. Ahora, en los factores de riesgo, como vemos, volvemos a recalcar acá el síndrome de solapamiento de asma EPOC-ACOS, es donde las vías respiratorias van a estar influidas constantemente por una inflamación de tipo alérgico o inmunológico, como tal, ¿no? Ahora, más que todo, está más inclinada a la exposición a agentes y oxidantes y a otras enfermedades pulmonares previas. Esto es el EPOC más que todo, ¿no? Está asociado más que todo a ellos, ¿no? Exposición de agentes oxidantes y enfermedades pulmonares previas. Ahora, vamos a arrancar un poco con la fisiopatología y vamos a ver un poco sobre cómo se da el mecanismo de acción de todos ellos, ¿no? Y cuáles son los primeros síntomas. Lo primero que pasa en el EPOC es una inflamación crónica. ¿Esto por qué se debe? Porque la exposición del humo al tabaco lo que va a hacer es prácticamente activar las vías de señalización a través de los macrófagos. Ahora lo vamos a explicar un poco acá. No se preocupen. En un peine acá. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Ok. Yo voy a tener mi humo del tabaco por acá. ¿Sí? Vamos a poner este que me gusta más. ¿Y qué pasa? Cuando yo me pongo el humo del tabaco, lo que va a captar primeramente van a ser mis macrófagos alveolares, y estos macrófagos alveolares van a generar distintas rutas, ¿no? Van a generar distintas rutas como unas vías de señalizaciones, van a activar, por ejemplo, TNF-alfa, que va a inhibir las IKK. Esto lo voy a explicar un poco después, pero de una visión general, un panorama general. Van a activar la vía de señalización, eh, NF-κB. ¿Sí? Estas NF-κB van a liberar citoquinas proinflamatorias. Y estas citoquinas proinflamatorias, como interleuquinas 6, interleuquina 8, y el factor de necrosis tumoral igual se activa, o sea, va a ser una cascada, ¿no? Y esto lo que va a hacer, las citoquinas proinflamatorias van a generar o van a inducir la inflamación crónica como tal, ¿no? Ahora, regresando acá en el dibujo, ¿qué podemos ver? El factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas, metaloproteasa. Ya. Bueno, una vez que llega esto, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 8, lo que van a activar van a ser prácticamente a los neutrófilos. Sin embargo, las interleuquinas 8 también van a generar otra ruta. Esa otra ruta es que va a activar a las TCD8. Las TCD8, recordemos, o los linfocitos TCD8, como su nombre completo, son los linfocitos citotóxicos, ¿no? Los que van a generar la destrucción de las células que están infectadas y entre otras, ¿no? Ya, y los neutrófilos lo que van a generar es esto, producción de elastasa. Ahora, ¿por qué es importante la elastasa? Porque a nivel del tejido pulmonar nosotros tenemos elastina y la elastasa es la que se encarga de degradar la elastina. Ahora, yo para tener mi elastasa también tengo que tener algo que controle la elastasa, ¿sí o no? Ahora, eso que controla la elastasa prácticamente va a ser mi alfa-antitripsina. La alfa-antitripsina se va a encargar de regular la lactosa. Pero ¿qué pasa en pacientes con EPOC? En pacientes con EPOC tenemos un déficit de alfa-antitripsina. Es por eso que en pacientes con EPOC podemos ver que tenemos baja elasticidad pulmonar. Y esa baja elasticidad pulmonar va a generar una inflamación crónica y aparte de ello también puede generar una destrucción de las paredes celulares, ¿no? Con un posterior caso. Ahora, las CD8 activan las perforinas y las perforinas se encargan de degradar las células. Ahora, también, ¿qué pasa en la inflamación crónica? Más que todo, la inflamación crónica, ¿a cuál de las dos enfermedades está asociada? ¿Al enfisema o a la bronquitis crónica? Bueno, la inflamación está asociada más que todo a la bronquitis crónica, ¿no? Y si hablamos de la bronquitis crónica, entonces, ¿qué va a hacer? Los fibroblastos van a liberar al factor, bueno,
Prácticamente el factor de crecimiento transformante beta va a generar una remodelación tisular y una fibrosis. ¿Por qué? Porque hay cicatrices porque hubo un daño celular. La inflamación crónica te va a generar en un momento daño celular, ya sea por las especies de reactivas de oxígeno o por la cantidad de, prácticamente cuando los macrófagos fagocitan a las bacterias, van a generar compuestos que van a generar especies reactivas de oxígeno, claro, van a generar ROS a las células y van a dañar el tejido celular, ¿no? Más que todo acá en el tejido pulmonar. Otra causa de la inflamación crónica y prácticamente la bronquitis crónica es la hiperplasia de las glándulas y células caliciformes. Estas células caliciformes se van a encargar de la secreción de mucina o moco, en todo caso, y cuando hay una hiperplasia y una hipertrofia de las células, van a secretar mucho más de lo que tienen que secretar. Y eso también genera prácticamente, encima de la inflamación, va a generar una obstrucción de las vías aéreas. Y es por eso que en la bronquitis crónica no hay un límite, una limitación de flujo aéreo, ¿no? Y acá podemos ver que hay una desregulación de antielastina con bueno, antielastasas con las elastasas, ¿no? Es el momento de acá. Ahora, acá ya vimos inflamación crónica, podemos ver el envejecimiento celular acelerado de las células. ¿Qué pasa acá? Cuando las células están, bueno, un ratito. Bueno, las células prácticamente en el momento donde hay un daño tisular y están activas las vías de inhibiciones, cuando las células se quieren reparar, no van a repararse completamente, ¿no? Lo que va a pasar es algo muy distinto. Por lo general, las células van a pasar por una fase como mitosis, una división celular para que se repliquen y tengan sus funciones netamente. Pero ¿qué pasa cuando las células no se replican como tal, sino que empiezan a envejecer? O sea, el ADN codificado no va a replicarse total porque va a haber un déficit por bastante estrés oxidativo que hay en el ambiente. Las células que están expuestas a ese estrés oxidativo no van a generar una correcta mitosis, no van a generar una correcta replicación, entonces no van a tener todas sus funciones programadas, ¿no? Si una célula por lo general activa a través de una respiración, respiración aeróbica, o, bueno, utiliza las mitocondrias. Bueno, ¿qué pasa si hay mitocondrias funcionales? No va a tener una buena respiración celular, ¿no? Entonces va a fallar y no va a generar la energía necesaria. Bueno, ¿esto por qué se debe? Porque el estrés oxidativo lo que va a hacer es, acá podemos ver en este dibujo y nos van a explicar un poco, que la función de los telomerasas se acortan. Por lo general, cuando nosotros hablamos de la replicación del ADN, va a haber tipos en el cromosoma vamos a ver eucromatina y heterocromatina, ¿no? En la replicación de la heterocromatina van a entrar las telomerasas para que con el uso de los telómeros haya una buena duplicación del segmento de ADN perdido, ¿no? Porque las telomerasas lo que van a hacer es cortar y van a replicar ese pequeño ADN perdido. A ver, voy a explicarlo un poquito más acá. Acá un ratito. Ya. Acá. Por lo general, yo tengo mi secuencia de ADN y cuando lo replico, mi secuencia de ADN va a ser un poquito más cortito. Bueno, la acción de las telomerasas es acá, ponerlo así. Y ya, y se da una mejor replicación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la célula está expuesta a un gran estrés oxidativo? Bueno, acá ya no se podría, ¿no? Porque yo intento replicar esta secuencia de ADN, pero... ya un ratito. Pero mis telomerasas no funcionan y se cortan. No funciona. Quiere hacerlo, pero no. Acá se pierde una gran secuencia de ADN. Y así va a pasar. ¿Esto qué va a generar? Envejecimiento celular. Envejecimiento celular. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando produce un envejecimiento celular? Mi célula, que antes generaba todas sus funciones, ya no puede, ¿no? No puede generar una buena respiración celular, no puede generar una buena síntesis de proteínas, y entre otras las demás, ¿no? Eso es lo que pasa cuando no hay una buena acción de... O bueno, cuando las células están expuestas a un gran estrés oxidativo. Eso es lo que pasa, ¿no? Un ratito. Un solo. A ver. Ya, bueno, ahora ya. Ya. Y este es un ejemplo de lo que pasa con las células, ¿no? Por ejemplo, mi macrófago alveolar, ¿cómo está? Primero fagocita tranquilamente las bacterias, los esferocitos, las células apoptóticas. Mi macrófago está trabajando completamente, correctamente. Pero ¿qué pasa con mi macrófago que ya, en pacientes de POC? Mi macrófago que ya sus células prácticamente es un macrófago envejecido.
Entonces, hay un déficit, o sea, de fagocitosis, o sea, no fagocita las bacterias correctamente, por lo que genera que las bacterias aumenten en nuestro, bueno, aumenten a nivel exterior. Y los esferocitos, mira, la muerte celular, las células dañadas, las células que entraron a apoptosis, los macrófagos también lo tienen que fagocitar, pero no lo fagocitan completamente. Entonces, tenemos una liberación de células apoptóticas y una prácticamente proliferación de bacterias, ¿no? Porque mis macrófagos no trabajan como debería trabajar. Eso es lo que pasa en pacientes con EPOC. Es por eso que los pacientes con EPOC, más que todo en la bronquitis crónica, son más propensos a tener otras enfermedades respiratorias, ¿no? Ya sea por una neumonía o por virus de influenza y entre otros, ¿no? Ahora, a nivel de la destrucción pulmonar. Bueno, cuando hablamos de la destrucción del parénquima pulmonar, prácticamente estamos hablando del enfisema como tal, ¿no? Ahora, en el enfisema lo que va a pasar es ya. Lo que va a pasar en el enfisema es una destrucción de los alvéolos pulmonares y esta destrucción lo que va a generar es que nuestra membrana alveolo-capilar, tantito acá, voy a checar un poco, voy a ponerme acá, vamos a explicar un poco, ¿ya? Nuestra membrana, por ejemplo, a nivel del alveolo capilar, nosotros tenemos una membrana alveolo capilar donde se va a dar un correcto intercambio de gases, ¿no? ¿Qué entra? Entra O2 y sale CO2, ¿no? ¿Sí? Ya, esto es lo que tiene que pasar por lo general, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay una destrucción del parénquima? Bueno, nuestra membrana alveolar capilar va a tender a disminuir o a reducir su tamaño. Uno. Dos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a nivel de los alvéolos que tenemos células, ¿no? Algunas de las células que conocemos que son los neumocitos uno, ¿sí? Y neumocitos 2, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando mis neumocitos tipo uno y tipo 2 están fallando o bueno, se están degradando porque hay una destrucción del parénquima pulmonar? Bueno, más que todo el parénquima alveolar. Bueno, nuestros N1 y nuestros N2. Recordemos que los neumocitos tipo uno están responsables del intercambio gaseoso, ¿no? Gracias a ellos se da el intercambio gaseoso. Una alteración acá va a alterar nuestra membrana alveolo-capilar porque no se va a dar la correcta absorción de los oxígenos y no se va a poder expulsar el CO2, ¿no? Ahora, en el neumocito tipo 2, prácticamente, ¿qué tenemos? La secreción de surfactante. ¿Por qué es importante el surfactante? Porque va a evitar el colapso alveolar, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa cuando hay una destrucción del parénquima alveolar? Está disminuyendo, vamos a poner acá, disminuye la cantidad de neumocitos tipo uno y va a disminuir también, no solamente tipo uno sino los neumocitos tipo 2. O sea, va a disminuir el intercambio gaseoso y también que va a disminuir la secreción de surfactante. Entonces, nuestros alvéolos van a tender a colapsar. Se va a producir un colapso alveolar. ¿Sí? Esto es lo que va a pasar en pacientes con EPOC. Ahora, antes de que se dé el colapso alveolar, lo que va a generar también es una limitación. ¿Qué se está limitando? La limitación del flujo aéreo. Entonces, cuando hay una limitación de flujo aéreo, ¿qué va a hacer nuestros pulmones? Van a intentar retener aire. ¿Y qué pasa cuando intentan retener aire? Sí, nuestros pulmones van a intentar hacer de todo para que nosotros sobrevivamos. Cuando nuestros pulmones retienen aire, ¿qué va a generar? Hiperinsuflación pulmonar. Característico del EPOC. Uno de los síntomas característicos del EPOC, hiperinsuflación pulmonar. ¿Sí? Es por todo ello. Y esto sería más que todo en el caso de enfisema. Pacientes con 60 años para adelante. Vamos a ver un poco más a continuación, no se preocupen. Ya. Regresando a ello, ya. Ok, vamos a aumentar el... Ya. Bueno, una vez que sale la destrucción, la ruptura de los alvéolos y el daño de tejido pulmonar van a generar otra respuesta inflamatoria. Va a aumentar el tamaño de las mucosas y producción de moco. Todo esto va a estar relacionado. Acá vamos a explicar de corrido la bronquitis crónica como tal. La bronquitis crónica, lo que se genera más que todo del proceso inflamatorio, va a generar la hipertrofia e hipersecreción de moco, ¿no? ¿Hipertrofia de quién? Hipertrofia de las células caliciformes. Hipertrofia e hiperplasia también, ¿no? Las células se van a agrandar y no solamente ello, sino que va a haber mayor producción de células caliciformes. Es por eso que aumenta la cantidad de mucosa en pacientes con bronquitis crónica, ¿no? Ahora, en pacientes con enfisema va a ser un poco distinto. ¿Por qué? Porque en enfisema vamos a ver pacientes que con tabaquismo o contaminación en el aire, o ya sea por
por predisposición genética, prácticamente por la deficiencia congénita de alfa-antitripsina, va a haber, como ya hemos visto en el caso anterior, un desequilibrio. ¿Un desequilibrio entre quién? Entre las proteasas y las antiproteasas. Las proteasas como la elastasa, que va a degradar la elastina, y las antiproteasas como la alfa-antitripsina, que va a evitar prácticamente esa degradación, ¿no? No solamente ello, en el enfisema también se van a liberar células inflamatorias y que van a mediar el proceso inflamatorio, ¿no? Lo que van a intentar es evitar prácticamente un daño, pero ¿qué pasa cuando ese daño no se evita? El proceso inflamatorio va a seguir y va a seguir y va a ser crónico, ¿no? Lo que va a tapar son las vías aéreas. Ahora, ¿qué pasa cuando las células están expuestas a están expuestas a un estrés oxidativo? Va a aumentar la apoptosis y la senescencia celular, como ya lo hemos visto y como ya lo hemos explicado, ¿no? Y todo ello va a influir en la destrucción de las paredes celulares. Acá podemos ver un poco más, por ejemplo, más que todo, por ejemplo, tras la exposición del tabaco a nicotina, ¿quiénes son las células receptoras? Van a ser dos más que todo, el macrófago alveolar y los neutrófilos. ¿Por qué? Porque las especies reactivas de oxígeno, o ya sean los radicales libres, lo que van a generar es un daño tisular. Este daño tisular va a ser receptado más que todo por las elastasas, en el caso de los macrófagos, y las metaloproteinasas, como la MMP9, más que todo los macrófagos. Lo que van a generar el daño tisular va a aumentar la elastasa de los neutrófilos. Pero esto se va a dar por otra vía. Vamos a explicarlo un poquito más. Tras las especies reactivas de oxígeno, va a generar el daño tisular, ¿no? Pero no solamente ello. Las especies reactivas de oxígeno, los radicales libres, van a generar interleuquina 8 y leucotrieno B4. No solamente ello, también va a generar factor de necrosis tumoral alfa. Ya, esto va a inducir más que todo la interleuquina 8 y leucotrieno B4, va a inducir a la activación de los neutrófilos. Los neutrófilos van a generar más especies reactivas de oxígenos radicales, donde va a generar un mayor daño tisular. O sea, no se está generando inflamación para reparar, sino se está generando la inflamación y se está generando un daño extra. Bueno, ahora los ROS lo que van a hacer es desactivar las antiproteasas, o sea, va a haber una deficiencia, no, una deficiencia funcional de la alfa-antitripsina, lo que va a generar es un aumento de las elastasas de los neutrófilos, porque los neutrófilos van a secretar elastasas. ¿Y quiénes son los que lo medían o, bueno, lo regulan? Son las alfa-antitripsinas. ¿Y qué pasa cuando las alfa-antitripsinas están deficientes o los elastasas aumentan? Bueno, va a haber un mayor daño tisular. Y esto es lo que nos va a generar el EPOC, ¿no? Esta deficiencia de alfa-antitripsina puede ser una deficiencia a nivel funcional por el consumo de tabaco o puede ser congénita. Como ya hemos visto, cuando es congénita, podemos decir que es EPOC tipo G. Por el consumo de tabaco puede ser por exposición ambiental, ¿no? Ya. Y este daño tisular es lo que nos va a generar prácticamente el enfisema, la destrucción de las paredes celulares. Ahora vamos a explicar un poco cómo se unen todas las rutas, por ejemplo, en paciente. Bueno, en caso de bronquitis y EPOC, vamos a explicarlo un poco todo. Un poco a nivel molecular, no se preocupe. Por ejemplo, como ya la exposición del humo del tabaco lo que va a generar es esto, ¿sí o no? La exposición del humo del tabaco, como ya hemos visto, lo que va a generar es liberación de especies reactivas de oxigenación. Los ROS. Estos radicales libres lo que van a generar van a hacer distintas cosas. Por ejemplo, van a activar a los macrófagos como tal, ¿sí? Macrófagos celulares, porque recordemos, cuando hay partículas libres, los macrófagos van a receptar esas partículas libres. Ya, ahora, estos macrófagos celulares van a generar distintas rutas. ¿Por qué? Los macrófagos celulares, uno, a través de la liberación del leucotrieno B4, LTB4, va a llamar a los neutrófilos, ¿sí? Va a llamar a los neutrófilos. Y no solamente ello. ¿Qué pasa cuando tengo linfocitos? Bueno, interleuquinas 8. Cuando yo tengo interleuquinas 8, voy a llamar a los monocitos y a mis TCD8, ¿no? TCD8. Bueno, vamos a poner un poquito más por acá. Mis TCD8. Ahora, ¿yo por qué tengo TCD8? Porque voy a tener prácticamente mis macrófagos o células que prácticamente han intentado degradar las bacterias que han estado, o bueno, lo que han generado partículas, que esas células se tienen que degradar a sí mismas. ¿Y quiénes actúan ahí?
los linfocitos TCD8, que son los linfocitos citotóxicos que van a limpiar todo ello, ¿no? Bueno, no solamente esto, los macrófagos celulares van a generar distintas rutas, ¿no? Como vuelvo a decir, liberan interleuquinas, 1 beta, TNF alfa, y estas van a actuar a la inhibición de IKK o IK beta, ¿no? ¿Qué es esto? El inhibidor del kappa beta o kappa beta quinasa, ¿no? Este inhibidor lo que va a hacer es prácticamente inhibe a nuestra vía de señalización, nuestra vía que genera la inflamación, nuestra vía de inflamación, de señalización inflamatoria, que es el factor nuclear de kappa beta. Y este factor nuclear de kappa beta lo que va a generar es activar factor nuclear kappa beta. Ya, este factor nuclear de capa beta lo que va a hacer es generar mayor macrófagos, liberar más interleuquinas o más citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, aumenta las IL-1, las TNF alfa, aumenta las interleuquinas 6 y las interleuquinas 6 va a generar de vuelta mayor, bueno, va a activar de vuelta al factor nuclear de capa beta y esa va a generar mayor. Es toda una cadena donde esto va a generar un daño. Y este daño tisular va a generarse a nivel de los pulmones, ¿sí? Y esto lo que va a generar después va a ser la destrucción pulmonar. Pero no solamente ello, porque los neutrófilos que van a generar, va a generar elastasas, ¿no? Y estas elastasas son las que también nos generan destrucción pulmonar y estas más que todo nos generan destrucción anular, ¿no? Ahora, en pacientes con enfisema vamos a tener pacientes con baja elasticidad y pacientes con mayor cantidad de elastasas, ¿no? Recordemos que cómo se da el enfisema o cómo se da el EPOC, mayor cantidad de elastasas y menor cantidad de alfa antitripsina, ¿no? AT. Cuando hay una menor cantidad de alfa antitripsina y una mayor cantidad de elastasas, es como nos da el EPOC. Bueno, este factor nuclear de capa beta lo que nos va a generar, como lo vuelvo a decir, es la producción de citoquinas de proinflamatorias y también una vez que están activadas, esto va a seguir y seguir y seguir y se tienen que desactivar. Entonces, lo que tienen que hacer es inhibir a la capa beta, pero no se va a poder. En pacientes con EPOC no se puede. ¿Por qué? Porque las células generan una senescencia. Y cuando las células generan una senescencia, no tienen todas sus funciones adecuadas, ¿no? Y ahora, no solamente ello, el factor nuclear de capa beta con otra vía de señalización, otra vía de señalización llamada JAK-STAT, me van a generar otras rutas. Por ejemplo, la producción de factor de TGF beta, factor de crecimiento transformante beta, o también EF, o bueno, EGF, ¿no? Bueno, factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Esto nos va a generar, el factor de crecimiento epidérmico, nos va a generar la secreción de mucina. Ahora, ¿por qué no genera la secreción de mucina? Esta secreción nos va a generar la sobreproducción de moco, ¿no? Porque esto va a estar más activado de lo normal. ¿Y esto cómo va a estar más activado de lo normal? Porque nuestra vía de JAK-STAT también va a ser activada. Más que todo, la vía JAK va a activar la vía de transcripción STAT a través de un proceso de fosforilación de tirosinas, ¿no? Y esta STAT va a producir no solamente esto, sino que te va a producir las interleuquinas 4 y las interleuquinas 13, ¿no? Estas interleuquinas son las encargadas de la producción de moco también, o de mucina, y la hiperplasia y hipertrofia de las células caliciformes, ¿no? Es por eso que en pacientes con inflamación crónica, o bueno, con bronquitis crónica, también van a estar, va a haber una hipersecreción de células caliciformes, ¿no? Y una sobreproducción de moco prácticamente. Ahora, el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento epidérmico no solamente bueno, el factor de crecimiento epidérmico no solamente me ayuda a activar la mucina, sino que el factor de crecimiento transformante beta me va a activar a los fibroblastos, ¿sí? Los fibroblastos. Y estos fibroblastos van a generar que mi tejido se fibrose, ¿no? Acá va a haber una fibrosis. Recordemos esto. ¿Quiénes son los que producen la elastina? Son nuestros mismos fibroblastos. Pero en este caso no van a producir netamente elastina, porque cuando nuestro tejido está dañado, lo que queremos es repararlo de una forma mucho más rápida.
Entonces, nuestros fibroblastos no van a generar una chamba correctamente, ¿no? Sino lo que van a hacer es que van a reparar como puedan. Y cuando van a reparar como puedan, no solamente lo reparan con elastina, sino que lo reparan con colágeno. Y ahí es donde perdemos la elasticidad pulmonar, ¿no? Y ahí es donde tenemos una baja elasticidad y nuestros pulmones no pueden generar su correcto funcionar. Es por eso que tenemos limitación persistente de flujo aéreo, porque nuestros pulmones se están dañando de una forma más, ¿cómo se dice? Se están dañando mucho más de lo que se están regenerando. Y no se pueden regenerar de una forma correcta y nuestros pulmones van a intentar regenerarlo y no se va a poder. Y es por eso que en pacientes con EPOC, mientras más progresiva sea, pacientes que ya presenten enfisema, la limitación del flujo aéreo va a ser crónica. O sea, no van a recuperar esa limitación de flujo aéreo. No, no van a recuperar el flujo aéreo perdido, ¿no? Ya bueno, vamos a la siguiente. Una vez que ya hemos entendido esto, podemos hablar acá. Bueno, y es prácticamente lo que les he resumido, una unión de la bronquitis crónica y enfisema. Acá podemos ver un poco también cómo se une. ¿Qué pasa cuando hay una lesión bronquial y bronquial? Se genera, uno, broncoespasmos. ¿Por qué tenemos broncoespasmos? Porque prácticamente vamos a tener nuestros bronquios inflamados y también con hipersecreción. Esta hipersecreción de moco puede generar que haya mayor infección. Sí, lo que prácticamente resalta y diferencia en enfisema es muy poco probable que tenga una infección pulmonar, porque es a nivel de los alvéolos enfisema. En cambio, acá en bronquitis crónica, lo que va a pasar es que sí, es más propenso de que te dé infecciones, porque al haber hipersecreción de moco, vamos a retener más partículas en aerosol. Y recordemos que no solamente estamos expuestos a partículas de biomasas y entre otros, ¿no? Sino que estamos expuestos a agentes patógenos. Es por eso que puede producir mayor infección. Bueno, también va a producir una obstrucción reversible en los bronquiolos y bronquios pequeños. También hay casos que hay bronquiolitis obstructiva, pero esos son casos aparte. Sin embargo, también están muy relacionados con la bronquitis crónica, ¿no? ¿Qué pasa si la lesión va a ser mantenida y repetida? Ya sea, o bueno, si sigues expuesto al humo del tabaco o hay una infección mantenida, ¿no? Va a generar una bronquitis crónica. Ahora, al otro lado, vamos a ver una destrucción de las paredes alveolares. Las infecciones respiratorias acá son muy pocas probables, pero sí pueden haber ocasionales. No genera enfisema, ¿no? ¿Qué pasa si la infección va a ser mantenida y repetitiva? Bronquitis crónica con enfisema. Y si hay, bueno, en el caso de acá, si tenemos bronquitis crónica y destrucción de las paredes celulares, lo mismo, bronquitis crónica y enfisema, ¿no? Bueno, acá pasamos a la siguiente PPT, por favor. Y ya. Bueno, en las manifestaciones clínicas de del EPOC, prácticamente los pacientes van a tener tos, expectoración de esputo, disnea al realizar esfuerzo, y acá podemos ver casos, por ejemplo, hiperinsuflación. Recordemos que en pacientes con enfisema, por lo general, cuando los alvéolos están colapsados, van a intentar retener mucho más aire, ¿no? Acá podemos ver hiperinsuflación. También podemos ver silueta cardíaca aplanada y estrechada. ¿Y por qué el diafragma bajo y aplanado? Porque una vez que tenemos hiperinsuflación, nuestro diafragma también va a estar prácticamente tras las células que no se reparan y va a haber un envejecimiento celular. Nuestro diafragma va a perder prácticamente su consistencia y no va a generar las funciones correctas, ¿no? Por eso el diafragma va a ser bajo y aplanado, ¿no? Acá tenemos un cuadro comparativo para diferenciar en bronquitis crónica y enfisema, ya sea en su edad, el aspecto, el tipo de esputo, las infecciones respiratorias, si son frecuentes o no frecuentes, la insuficiencia cardíaca, el col pulmonar, la hipertensión pulmonar, radiografía de tórax, la presión de oxígeno y presión de CO2. Bueno, en bronquitis crónica prácticamente va a ser en pacientes de 50 años hacia adelante. Sin embargo, en enfisema va a ser más que todo recurrente en pacientes de 60 años. La edad es ¿La edad es fundamental en esta enfermedad? Bueno, sí. Mientras más edad tenga, es más propensa a que tenga los dos todavía. Ahora, el aspecto. En bronquitis crónica, el paciente va a estar cianótico, abortagado y pícnico. ¿A qué se refiere con pícnico? Paciente con prácticamente con corporación robusta, ¿no? O sea, gordito se podría decir en otras palabras, ¿no? Ahora, el enfisema va a ser en pacientes no cianóticos, sopladores rosados y asténicos. El enfisema va a ser característico más que todo de pacientes que son de contextura más delgada, ¿no? Flaquitos. Entonces, flaquitos en otras palabras. Ahora, en la prueba de esputo
¿Por qué la bronquitis crónica va a ser abundante y purulenta? Uno, va a ser abundante porque es una hipersecreción mucosa. Recordemos, la bronquitis crónica se genera por esa hipersecreción de moco y la inflamación a nivel de los bronquios, ¿no? Y ahora, ¿por qué es purulento? ¿Por qué purulento? Porque recordemos que al tener bastante secreción, lo que va a generar en casos de bronquitis crónica es que sea más propensa a tener infecciones respiratorias por agentes virales, ¿no? O agentes bacterianos. Y es por eso que es purulento, porque podemos encontrar cantidad de bacterias en descompensación por cantidad de macrófagos o leucocitos que han intentado degradar a las bacterias, ¿no? Es por eso que su color es amarillo verdoso, mientras acá va a ser un tanto blanco, se puede decir, ¿no? O transparente, ¿no? Porque el enfisema prácticamente no es tanto por hipersecreción de moco, sino que es más que todo por obstrucción alveolar y es más mucoso, ¿no? Ahora, en las infecciones respiratorias, como vuelvo a recalcar en la bronquitis crónica, son demasiado frecuentes, en cambio acá en el enfisema son muy escasas. En caso de que el enfisema tenga infecciones respiratorias, ya se considera bronquitis crónica de enfisema y podemos entrar en cuadro de EPOC crónico todavía. Ahora, insuficiencia cardíaca del cuerpo pulmonar e hipertensión pulmonar en bronquitis crónica es frecuente, porque debido a la falta de aire que presentan los pacientes, lo que van a hacer es generar un mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, nuestro corazoncito también va a tener que bombear un poco más de sangre para brindar más oxígeno a todas nuestras células, ¿no? Recordemos que tenemos un poco de circulaciones, ¿no? Circulación sistémica, circulación pulmonar, ¿no? En el caso de la circulación pulmonar, la hipertensión también pulmonar, porque prácticamente los vasos, o bueno, el tronco arterioso pulmonar va a tener que trabajar más que todo para bombear de una forma más rápida en la sangre para que fluya todo el sistema, ¿no? Ahora, en el enfisema es muy raro que tengas estos de manera frecuente, excepto en las fases finales. ¿A qué me refiero en las fases finales? Cuando ya tienes los dos o en la destrucción alveolar ya es muy dañina y tienes hiperinsuflación. En la radiografía de tórax podemos ver que en la bronquitis crónica, que aumenta el trauma broncovascular, un engrosamiento de las paredes bronquiales, ya sea una cardiomegalia. ¿Por qué cardiomegalia? Porque nuestro corazoncito se va a esforzar en bombear la sangre, pues, bien en mi diafragma. Ahora, enfisema, hay un oligoemia pulmonar, un atrapamiento aéreo. ¿Por qué atrapamiento aéreo? Porque tras la destrucción alveolar es muy distinto cuando yo tengo una limitación a nivel de los bronquios, una limitación aérea a nivel de los bronquios, donde con tan solo se puede decir un SAMA o un fármaco que libere todo ello, que disminuya la inflamación y que disminuya la hipersecreción de moco, puedas de vuelta poder respirar de una forma correcta, a que haya una destrucción alveolar. Cuando hay destrucciones alveolares, lo que va a hacer nuestro pulmón es retener el aire de una forma forzosa, se puede decir, ¿no? Para que pueda respirar mejor. Y es por eso que en enfisema, sí o sí, en una radiografía de tórax va a haber un atrapamiento aéreo, una hiperinsuflación pulmonar, siluetas cardíacas alargadas y en diafragma aplanado, ¿no? La presión arterial de oxígeno acá es 45 de 60 en bronquitis crónica, mientras que en enfisema es un poco más, ¿no? En enfisema va a ser de 60 a 75. Ahora, la presión arterial de CO2, o bueno, la PA de CO2 es aumentada y en enfisema va a ser normal. ¿No? Pasamos a la siguiente PPT. Ahora, en las manifestaciones clínicas también que vamos a ver, pacientes con EPOC, fijo, disminución del BEF1 o el FEF1, ¿no? Que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Qué más? ¿Por qué vemos esto? Porque cuando hablamos pacientes con EPOC, lo que primero que vamos a hacer es espirometría forzada. Y en espirometría forzada evaluamos tres cosas, ¿no? La capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado y el índice de tifenol, que es el volumen expiratorio forzado entre capacidad vital forzada, ¿no? En donde el BEF y la capacidad vital forzada tienen que ser mayor a 80 para que esté normal. Y el índice de tifenol, cuando sea mayor a 70 o igual, podemos decir que el paciente está bien, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay unas fallas acá? Podemos decir que presenta patrón obstructivo o un patrón restrictivo o un patrón mixto, ¿no? Y en casos cuando tenemos patrón obstructivo y pacientes con los síntomas y con la edad que presenta, por ejemplo, pacientes de 50 años o pacientes de 60 años con hipersecreción o con esputo purulento o con disnea o con todos ellos con esos síntomas que hemos visto y que tenga un patrón obstructivo que nos indique EPOC, es mucho más propenso a decir que, bueno, es EPOC, ¿no? Ahora, en el diagnóstico, lo que vemos prácticamente en el diagnóstico, lo primero que vamos a ver son los factores de riesgo. Por ejemplo, si el paciente es
consume tabaco, ya sea de forma activa o pasiva. Más que todo la pasiva va a ser la causa principal, como hemos visto. En casos de Perú, pacientes que no consumían tabaco, sin embargo, estaban expuestos a biomasas o humo del tabaco, eran mucho más frecuentes que pacientes que consumían tabaco, ¿no? Ahora, la exposición a contaminantes y los antecedentes familiares respiratorios, ¿no? Más que todo en antecedentes como, por ejemplo, en pacientes con falta de desarrollo pulmonar o pacientes con déficit de alfa-antitripsina de forma congénita, ¿no? Por eso buscamos los antecedentes familiares respiratorios. Como voy a recalcar, los principales síntomas son tos crónica o tos persistente, disnea, producción de infecciones respiratorias recurrentes. ¿Por qué vemos esto? Porque si vemos que ya ha tenido el paciente una exacerbación o dos exacerbaciones, podemos indicar que puede ser un cuadro de POC, ya sea grave, moderado o leve, ¿no? Y también podemos ver si puede ser una bronquitis crónica o un enfisema como tal. En el examen físico, lo que vamos a ver son ruidos expiratorios disminuidos, ya sea prolongación en el tiempo expiratorio, ya sea presencia de sibilancias o estertores, cianosis, hiperinsuflación pulmonar, ¿sí? Y entre otros más, ¿no? Ahora, en la espirometría forzada, como vuelvo a recalcar, el BEF1 puede ser en pacientes, por ejemplo, de 20 a 40 años, lo que puede pasar es que su volumen, o bueno, volumen expiratorio forzado, lo normal es de que sea de 3.500 a 4.500, ¿no? O en todo caso, si nos indican por porcentaje o por índice, puede ser por índice mayor a 0,8, por porcentaje mayor a 80%. Así podemos evaluar si el paciente tiene POC o una enfermedad o un patrón restrictivo o un patrón mixto en todo caso, ¿no? Lo mismo por la capacidad vital forzada, ¿no? En la capacidad vital forzada en pacientes con patrón obstructivo, esto va a ser por lo general normal, no se encuentra disminuido, sin embargo, lo que se encuentra disminuido es el BEF1 y el índice de tifenol, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Paciente con EPOC 2.350 menor a 3.500 y en el BEF o CBF, bueno, en el índice de tifenol 60%, ¿no? Que es menor a 0,7 o menor a 70%. Ahora, también según el Gold Standard, o bueno, alguna clasificación para evaluar el EPOC o clasificar el EPOC, ya sea depende de su gravedad, ¿no? La clasificación de la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo en el paciente con EPOC. Han habido grados del Gold, por ejemplo, del 1 hasta el 4, ¿no? Donde el 1 era el grado Gold más leve, ¿no? Mientras que el 4 era muy grave. Ahora, esto se diagnosticaba, bueno, se clasificaba por el porcentaje de FEF o de volumen expiratorio forzado en el primer segundo post broncodilatador. O sea, 5 minutos después de que utilizábamos un post broncodilatador, teníamos que ver cómo estaba su prácticamente su volumen expiratorio forzado, ¿no? Y todo esto se hace a través de una prueba de espirometría forzada. Ok, en el GOT1, prácticamente en los pacientes leves, su porcentaje tenía que ser un mayor 80, mientras que en el GOLD2 iba de rango de 50 a 79. Y así en el GOLD3 también iba de 30 a 49, y en el GOLD4, cuando eran casos muy graves, que aunque le hayamos dado un post broncodilatador, su caso sigue siendo menor al 30%, ¿no? Acá podemos ver también un poco sobre los patrones obstructivos, restrictivos y mixtos, ya sea obstrucción y restricción, para poder un poco guiarnos. Con el índice de tifenol, como les voy a recalcar, en el índice de tifenol tiene que ser mayor a 70 para que sea normal. En la capacidad vital forzada y en el BEF1 tiene que ser mayor al 80%, ¿no? Ahora, el tratamiento. Uno, el tratamiento prácticamente el EPOC va a ir de la mano con el tratamiento de asma. Sin embargo, no todos son iguales, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tratamiento podemos utilizar los glucocorticoides o anticolinérgicos. También puede ser el uso de ipratropio o salbutamol. El ipratropio prácticamente lo que va a hacer es, acá voy a explicar un poco. Vamos a borrar un poquito esto. Y mientras vamos viendo hipertropio. Ya. El hipertropio prácticamente va a ser un fármaco que va a actuar a nivel de receptor M3, ¿no? Recordemos un poco la clase de fisiología que veíamos antes, hace tiempo. Ya bueno. Cuando teníamos receptores de tipo muscarínicos, nicotínicos, receptores colinérgicos, ¿no? Y receptores adrenérgicos. El M3 va a ser un tipo de receptor muscarínico y ya, el hipertropio va a actuar ahí. ¿Y qué es el hipertropio? Es un antagonista. Antagonista del receptor M3 de acción corta. En sus siglas en inglés se lo conocen como SAMA.
Esto va a prácticamente bueno, se usa para EPOC y también se usa para. ¿Por qué? Porque lo que va a generar es un broncodilatación. Como es un antagonista, en pacientes que presentan broncoespasmo, es muy bueno. Y como es de acción rápida, bueno, de acción corta, es lo que más se usa, ¿no? Hipertropia. Lo mismo para el caso de salbutamol. El salbutamol va a ser un poco distinto porque no es un antagonista. Antagonista. Lo que es un salbutamol es agonista. ¿Pero qué agonista es? Beta 2 de acción corta también. ¿Sí? Si el hipertropio, que es un antagonista de receptor M3, el salbutamol va a ser un agonista de receptor beta 2, ¿no? Lo mismo que va a generar broncodilatación y va a disminuir el broncoespasmo que presentan los pacientes y la inflamación también, ¿no? A través de distintas rutas. Ahora, no solamente hemos visto también los glucocorticoides o bueno, el hipertropio y el salbutamol, sino que también hay uso de macrólidos. ¿Por qué se usan macrólidos? Más que todos los macrólidos que son antibacterianos y antiinflamatorios, ¿no? Antibacterianos y antiinflamatorios. Ok, uno, antibacterianos, ¿por qué? Más que todo en caso de bronquitis crónica, como le digo, cuando hay bastante hipersecreción es más frecuente o más propenso que las bacterias o los virus se encuentren, ¿no? Se encuentren bueno, en la cavidad, bueno, de los bronquios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Puede que sean los macrólidos, por ejemplo, un macróleo puede ser la citromicina, en todo caso, pero la citromicina no sería tan recomendada, ¿no? Porque esto puede generar resistencia a algunas bacterias, ¿no? Así que tendríamos que ver, ¿no? Pero es un caso, ¿no? Por ejemplo, un antibacteriano como la citromicina lo que va a generar es, uno, disminuir la carga bacteriana. ¿Y por qué es antiinflamatorio? Porque va a disminuir o va a reducir la vía de señalización. Bueno, va a bloquear prácticamente, ¿no? Bloquea, en pocas palabras, la vía de señalización NF, capa beta. ¿Qué pasa al bloquear esto? Recordemos que los que generamos una inflamación crónica era nuestra vía de señalización cuando estaba muy activa, ¿no? ¿Qué pasa cuando bloquea esto? Va a disminuir la presencia de, va a disminuir, va a disminuir nuestras citoquinas proinflamatorias. Y así disminuye la inflamación y también disminuye la carga bacteriana, ¿no? Por eso se usan los macrólidos. Por lo general, el macróleo que se puede usar, o sea, ah, de una forma más segura, puede ser la amoxicilina de primera instancia. Y luego, cuando ya está en casos muy graves, puede ser levofloxacina, ¿no? Por ejemplo, si encontramos que hay bacterias resistentes, por ejemplo, en el caso de bronquitis crónica, si le damos amoxicilina clavulánico, bueno, y vemos, ¿no? Que, por ejemplo, sigue teniendo infecciones respiratorias, podemos ver que pueden ser bacterias resistentes, ¿no? Y le damos levofloxacina. Bueno, hipertropia, salbutamol, y también podemos ver que hay otra más, que es roflumilaz. El roflumilaz va a pertenecer a un fármaco de la familia de los PD4, que es prácticamente el PD4 lo que hace es que va a mantener la vía NF-κB activa, ¿no? ¿Por qué? Porque va a degradar los AMP, degrada el AMP cíclico. ¿Y qué pasa cuando las degrada? El NF-κB se va a encontrar más activo y va a generar un mayor daño celular, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el roflumilaz? El roflumilaz disminuye, o bueno, va a degrada el PDE4. ¿Y qué pasa cuando degrada? Entonces, si el PDE4 degradaba el AMP y cuando se degrada el PDE4, entonces, ¿qué va a haber? Más AMP, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay más AMP? Entonces disminuye los NF-κB. Y esas son la acción de algunos fármacos que hemos encontrado que van a ser usados más que todo para EPOC. Y, ¿sí? Esos son prácticamente los glucocorticoides, los macrólidos de los inhibidores selectivos de la PD4. Vamos a rol de preguntas. Por ejemplo,
Vemos, varón de 70 años obeso. Cuando yo me refiero a obeso, ¿a qué me refiero? ¿Enfisema o bronquitis crónica? Por lo general, más que todo bronquitis crónica, ¿no? Pero pueden ser los dos también. Con EPOC, desde hace 2 días presenta un aumento de disnea, examen con una frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 12, saturación de oxígeno 86, cianosis unguial, uso de músculos accesorios, MB disminuido, HT y sibilancias, ¿no? En el examen de AGA podemos ver que presenta acidosis, bueno, 7.28, creo que es acidosis tipo respiratoria de capacidad, ¿no? Presión de CO2 es 65, claro, acidosis respiratoria, y presión de O2 55, HCO3 con 28, hiperinsuflación pulmonar. Palabra clave para detectar el EPOC, hiperinsuflación pulmonar. Y la hiperinsuflación pulmonar está más que todo diagnosticado para enfisema. Entonces puedo decir que el paciente tiene los dos, ¿no? ¿Qué prueba diagnóstico se requiere para evaluar la severidad, ¿no? Para evaluar la severidad del EPOC, lo más fijo, lo más fundamental es la espirometría forzada. Con este evaluamos. Una tomografía, o bueno, TC de tórax, no creo, no se ven, la verdad. Más que todo es recomendable la espirometría forzada. Ahora, acude a la consulta un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de POC que presenta un volumen expiratorio forzado de primer segundo de 45%. Del valor predicho, un grado de disnea de 3 según la escala de disnea modificada del Medical. Ya, vamos a ver esto, ¿no? Bueno, cuando hablamos de escala de disnea modificada de o bueno, MRC o escala modificada de Medical Research Council y dos exacerbaciones del último año, podemos ver más que todo el grado de POC, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos visto 45%, podemos ver que el grado de POC se encuentra en grado 3. Recordando un poco que grado 1 es mayor a 80, grado 2 es de 50 a 79, grado 3 es de, bueno, de 30 a 49 y grado 4 es menor a 30, ¿no? Por ejemplo, como se encuentra en 45, es de grado 3. Entonces no puede ser ni la A ni la B. Ahora, cuando hablamos de MMRC o la cantidad de exacerbaciones del último año, cuando el paciente presenta dos exacerbaciones a más, podemos solamente hablar de dos grupos, grupo C y grupo D. Cuando tiene de 0 a 1 exacerbaciones, solamente puede ser grupo A y grupo B. Ahora, acá podemos sacar que la clave es la D. Sin embargo, vamos a explicar un poquito más sobre estas exacerbaciones. En el grupo C y grupo D, como vuelvo a recalcar, es dos exacerbaciones. Y grupo A y grupo B es solamente de 0 a 1. También hay grado de disnea de 3 según la escala de MMRC. Cuando es mayor a 2, solamente hablamos de grupo B y grupo D. Cuando es de 0 a 1, solamente hablamos de grupo A y grupo C. Es por eso que la clave sería de EPOC Gold grado 3 y grupo D. Porque tiene el MRC mayor a 2 y tiene 2 de exacerbaciones en el último año. Recordemos que mientras más sea el grupo va a ser menos, bueno, más, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se llama esa noticia? Ya. Mira, recordemos que mientras más sea el grado, va a ser, ¿cómo se dice? Más severo, ¿no? Ahí está, más severo. Vamos con el último. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección? Cuando hablamos tratamiento antibiótico de elección, nos referimos a uno de los macrólidos, ¿no? Como hemos visto. En un paciente de 58 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, con un volumen respiratorio forzado en su primer segundo, FEV del 59%, sin comorbilidades asociadas, que sufre una agudización en su EPOC. Bueno, la citromicina, como habíamos explicado un poco, no podría ser porque puede generar resistencia, ¿no? Tiene que ser un poco de casos más específicos, ¿no? Más que todo es caso para alergénicos y todo lo demás. Ahora, lo que sí se le debe dar es amoxicilina clavulánico, es lo que más se recomienda. ¿Por qué no se puede dar ni levofloxacino ni ceftioreno? Porque más que todo el levofloxacino es para bacterias resistentes y no me indica nada más, ¿no? Por ejemplo, que ya le dieron amoxicilina clavulánico y sigue viniendo, o ya le dieron acitromicina y generó resistencia, ¿no? No me dice nada de ello, así que yo me voy más que todo por amoxicilina clavulánico, porque prácticamente es la primera línea de defensa que le puedo dar, o sea, para que disminuya la carga antibacteriana, o bueno, la carga bacteriana, discúlpeme, y es la más recomendada, se podría decir, ¿no? Ahora, no voy a dar el levofloxacino porque no he visto bacterias que generen resistencia, acitromicina tampoco porque es muy propenso a que generen algunas bacterias de resistencia, y por eso me voy por la B. Bueno, eso sería todo por mi parte. De mi parte soy estudiante de medicina del Luxur. Voy a cursar el quinto circo. Mi número de celular, mi correo y sobre lo que me dedico ahorita es sobre fisiopatología clínica.
Y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, doctores. Muchas gracias a los doctores que